En este vídeo vamos a estudiar el tema 8 del temario de Geografía e Historia de primero de ESO, que lleva por título La prehistoria. La historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos, la prehistoria y la historia, separados por un avance que es la invención de la escritura. Se considera que a partir de la invención de la escritura, las sociedades humanas entran plenamente en la historia. No obstante, esta invención de la escritura se produjo en diferentes momentos dependiendo del lugar, como iremos viendo. Ya hemos dicho que las dos grandes etapas de la historia de la humanidad son la prehistoria y la historia. Cada una de estas etapas se subdivide en periodos. La prehistoria, que es de lo que trata este vídeo, se divide en la edad de piedra y la edad de los metales. Por su parte, la historia se divide en cuatro grandes periodos. En primer lugar, la edad antigua, que iría desde la invención de la escritura, que ocurrió en primer lugar en Mesopotamia hacia el 3200 a.C., hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el 476 después de Cristo. A partir de este momento entraríamos en la Edad Media, un periodo que abarcaría hasta aproximadamente el descubrimiento de América, en 1492. En este momento, la humanidad entraría en la Edad Moderna, periodo que llegaría hasta la Revolución Francesa en 1789. A partir de la Revolución Francesa y hasta nuestros días, estaríamos en el periodo conocido como Edad Contemporánea. Aquí podemos ver un cuadro de los diferentes periodos históricos de la historia de la humanidad. Como ya hemos dicho, la prehistoria se divide en dos grandes periodos, la edad de piedra y la edad de los metales. Cada una de estas edades se subdivide a su vez en otros periodos. La edad de piedra se divide en paleolítico y neolítico. El paleolítico abarcaría desde la aparición de los homínidos plenamente considerados como tales hace 4,4 millones de años hasta aproximadamente el 10.000 a.C., que es cuando acaban el periodo de las glaciaciones. A continuación tendríamos el periodo neolítico, que abarcaría desde el 10.000 a.C. hasta el 4.500 a.C. A continuación tendríamos la edad de los metales, que abarcaría desde el 4.500 a.C. hasta el año 1000 a.C. Hay que decir que estas fechas son meramente orientativas, ya que el neolítico se produjo en diferentes fechas dependiendo del lugar. Por lo que respecta a la edad de los metales, esta se subdivide en la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Dado que la prehistoria es el periodo de la historia de la humanidad anterior a la invención de la escritura, no podemos utilizar fuentes escritas para conocer cómo eran las sociedades de esa época. Por lo tanto, la ciencia que nos permite comprender cómo eran esas sociedades es la arqueología, sobre todo, ya que la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades del pasado a partir de sus restos materiales y humanos. El problema del origen del ser humano es una cuestión que ha existido prácticamente desde siempre. Hasta aproximadamente el siglo XIX predominó la visión creacionista, que consideraba que el ser humano había sido creado por Dios, según relataba la Biblia, y, lo que es más importante, tanto el ser humano como el resto de especies no habían cambiado nunca. Esto empieza a cambiar a partir, por ejemplo, de los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos,
y poco a poco se va modelando la teoría de la evolución, es decir, la idea de que el ser humano y las otras especies han ido cambiando a lo largo del tiempo. La persona que terminó de dar forma a esta teoría de la evolución fue Charles Darwin, que consideraba que las especies iban evolucionando y iban sobreviviendo las especies más aptas, que son las que van dejando descendencia. De este modo, el ser humano pasa a ser considerado como un animal más. Dentro de los vertebrados, el ser humano es un mamífero. Dentro del grupo de los mamíferos sería un primate. Y dentro del grupo de los primates sería un homínido. Aquí podemos ver dos gráficas donde podemos ver la evolución del ser humano. En la parte de abajo podemos ver la situación del ser humano dentro del orden de los vertebrados. De los peces evolucionarían los anfibios, de estos los reptiles y de estos los mamíferos, hasta llegar al ser humano. En el gráfico de arriba podemos ver la evolución de los primates, desde los primates primitivos, que vivieron al final de la época de los dinosaurios, pasando por los lémures, hasta llegar a el orden de los catarrinos, al que pertenece el ser humano. Los homínidos son un grupo dentro de los primates que se caracteriza, entre otras cosas, por el bipedismo, que es la capacidad de caminar sobre las dos patas traseras, la presencia de un pulgar oponible en las manos que permite coger cosas, un aumento considerable del tamaño del cerebro y del cráneo y la pérdida de pelo. El proceso de evolución del ser humano recibe el nombre de hominización. La evolución de los homínidos tiene sobre todo dos causas. En primer lugar, un gran cambio climático que tuvo lugar hace unos 9-10 millones de años en África, que hizo que la parte oriental de África se secase y que en esta parte la selva desapareciese y fuese sustituida por la sabana. Al producirse este cambio, los primates que habitaban esa zona tuvieron que adaptarse, tuvieron que evolucionar o extinguirse. Fue en esta zona oriental de África donde aparecieron los homínidos. A lo largo de millones de años se han ido sucediendo diferentes especies de homínidos. Aquí vamos a ver únicamente las más importantes. En primer lugar, tenemos el Ardipithecus, una especie que vivió hace 6 millones de años y que es nuestro antepasado más antiguo conocido. A continuación, poblaron África los australopitecos, hace aproximadamente unos 4 millones de años. Los australopitecos fueron los primeros que caminaron sobre dos patas plenamente. Dentro de los australopitecos hubo varias subespecies, como los afarensis y los anamensis. Se considera que la siguiente especie, el Homo habilis, evolucionó a partir del Australopithecus anamensis. El Homo habilis vivió hace 2,5 millones de años y fue el primero que inventó herramientas de piedra. El Homo habilis no es la primera especie que utiliza herramientas para conseguir alimentos. Por ejemplo, los chimpancés utilizan ramas para conseguir alimentos, por ejemplo, termitas. Pero el Homo habilis fue la primera especie que logró fabricar sus propias herramientas para conseguir alimento. La siguiente especie es el llamado Homo erectus.
también llamado Homo ergaster. Recibe el nombre de Homo ergaster los restos de esta especie hallados en África y se denomina Homo erectus a los restos hallados fuera de África, concretamente en Asia y en Europa. El Homo erectus vivió hace entre 2 millones de años y 300.000 años. Fue la primera especie que salió de África y pobló otros continentes. Ya hemos dicho que Asia y Europa. Y además fue la primera especie que logró dominar el fuego. Otra especie importante fue el Homo antecessor, que vivió hace 800.000 años. Es el primer homínido que se documenta en el continente europeo, concretamente en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos. Y entre otras curiosidades cabe señalar que era caníbal, ya que se han encontrado en los huesos restos de marcas de cuchillo, lo que indica que los cadáveres fueron devorados por miembros de su misma especie. La siguiente especie que conviene conocer es el Homo neanderthalensis, también llamado hombre de Neandertal, que vivió en Europa y parte de Asia hace entre 200.000 años y 28.000 años. Es una especie muy cercana a la nuestra, al Homo sapiens, y entre sus características podemos señalar que es la primera especie que enterraba a sus muertos, lo que indica que tenía cierta capacidad simbólica. Por último, tenemos el Homo sapiens, nuestra especie, que se considera que surgió en África hace unos 200.000 años. El Homo sapiens es la primera especie que se considera que tiene plena capacidad simbólica y es el primero que inventa plenamente lo que conocemos como arte. Aquí podemos ver un mapa de África donde se ve perfectamente el área de distribución de los primeros homínidos, que se encontraban en la parte oriental de África. La parte occidental quedó poblada por selvas y allí los primates evolucionaron de una forma distinta. En la zona de la sabana, los primates tuvieron que evolucionar y cambiar mucho para poder adaptarse y poder sobrevivir. Entre estos cambios podemos señalar sobre todo el cambio en la dieta, es decir, pasan de una dieta basada sobre todo en fruta, en vegetales, raíces, si acaso algún animal muerto, a incluir la presencia primero de carroña y después ya de carne cazada. Es decir, los homínidos poco a poco tienen que ir haciéndose carnívoros. Esto hace, entre otras cosas, que este aporte de proteínas permitirá que se reduzca el tamaño del aparato digestivo y aumente el tamaño del cerebro. A continuación vamos a ver imágenes, recreaciones artísticas de las diferentes especies de homínidos. A la izquierda tenemos el Ardipithecus, nuestro antepasado, como hemos dicho, más antiguo. A continuación, el Australopithecus, el Homo habilis, que fue el primero que fabricó herramientas de piedra, el Homo erectus, que fue el primero que dominó plenamente el fuego. Aquí tenemos una reconstrucción del Homo antecessor documentado en Atapuerca, que como ya hemos dicho es el primer homínido europeo. Y en Atapuerca se ha documentado que se alimentaban de restos humanos, es decir, eran también caníbales. Aquí tenemos una imagen del yacimiento de Atapuerca, en Burgos. La siguiente especie que pobló el continente europeo y parte de Asia fue el hombre de Neandertal, con unos rasgos ya muy parecidos a los nuestros.
El hombre de Neandertal fue el primero del cual se ha documentado que enterraba a sus muertos. Estos muertos aparecen en posición flexionada, es decir, en posición fetal. Y muchas veces también se han encontrado sobre esos cadáveres restos de flores, lo que indica que había una cierta capacidad simbólica, posiblemente creían que existía una vida después de la muerte. Aquí podemos ver en este mapa cómo se produjo la expansión del ser humano por todo el planeta. Las primeras especies, los australopitecos, el Homo habilis, ya hemos dicho que vivieron en la parte oriental de África, en la zona de la sabana. Es aquí donde se encuentran sus restos. Con la aparición del Homo ergaster, también llamado Homo erectus, se produce la expansión fuera de África, por Europa y Asia. El Homo sapiens es la primera especie que puebla ya los 5 continentes. El último continente en ser colonizado por el Homo sapiens fue el continente americano, al cual llegaron desde el continente asiático a través del estrecho de Bering, ya que hace unos 12.000 años, entre 12.000 y 15.000 años, esta zona estaba unida. Era un camino continuo, gracias a la bajada del nivel del mar. A continuación, vamos a estudiar cómo era la vida en el Paleolítico. El Paleolítico, ya hemos dicho que es el periodo de la historia de la humanidad que va desde hace unos 4,4 millones de años, es decir, más o menos desde la aparición de los australopitecos hasta 10.000 años antes de Cristo aproximadamente, es decir, el final de las glaciaciones. Paleolítico es un término griego que significa piedra antigua. La vida cotidiana de los grupos humanos era del siguiente modo. Los seres humanos eran cazadores y recolectores. Es decir, tenían que vivir de lo que encontraban en la naturaleza, no podían producir sus propios alimentos y por ello eran nómadas. No vivían en un sitio fijo, sino que se tenían que ir trasladando de un sitio a otro buscando alimento. Los principales inventos de este periodo fueron las herramientas de piedra tallada y también el fuego. En esta imagen podemos ver las principales herramientas de piedra inventadas en el Paleolítico. Las más antiguas fueron los choppers, que son cantos de piedra golpeados y que obtienen un borde cortante, con el cual se puede cortar carne de animales para conseguir alimento. Si al chopper se le da otro golpe, se obtiene la siguiente herramienta, que es el chopping tool, que es un canto trabajado por los dos lados y que es más cortante que un chopper. La siguiente herramienta, ya más elaborada, son los bifaces. Un bifaz es esencialmente un hacha de mano, con la cual se podían partir elementos duros, como por ejemplo huesos, para poder acceder al tuétano, que era muy nutritivo. Otro invento posterior fueron las raederas, con las cuales se podía raspar las pieles y eliminar la grasa. Era casi como una lija y al eliminar la grasa y los restos de carne y dejar la piel sola, se podía conseguir ropa, ya que las pieles que se utilizaban como vestimenta, al eliminarse la grasa, ya no se pudrían y podían durar más. Otro elemento que hay que conocer son los buriles, que
servían para perforar. Podían perforar pieles, pero también servían para trabajar sobre las paredes, para realizar arte rupestre. Por último, tenemos también las puntas de flecha y los arpones, que se utilizaban para pescar y que se elaboraban a partir de columnas, de las columnas vertebrales de animales. En el Paleolítico, las sociedades humanas eran de carácter tribal. La estructura básica era el clan, es decir, la familia extensa. Al final del Paleolítico, cuando aparecieron los Homo sapiens, se documentan ya creencias religiosas y vida espiritual, especialmente gracias al nacimiento del arte. Las principales muestras de arte son el arte mobiliar, el arte mueble, que es aquel que se puede transportar, y las pinturas rupestres, realizadas sobre las paredes de las cuevas. Entre ellas podemos destacar las cuevas de Altamira, en Cantabria, donde una de las muestras más famosas son los bisontes. Una de las principales muestras de arte mueble son las llamadas Venus paleolíticas. Estas Venus paleolíticas se consideran que eran diosas madre, a las que los seres humanos rezaban para conseguir alimentos y también para conseguir fertilidad, es decir, conseguir que las mujeres se quedasen embarazadas. Otras pinturas rupestres que conviene señalar son las pinturas de Lascaux, en Francia, donde también se documentan distintos animales, entre ellos los más famosos, los caballos. Hace unos 10.000 años se produjo el final de la era de las glaciaciones y al cambiar el clima desaparecieron muchas especies. Nuevamente los seres humanos se tuvieron que adaptar a las nuevas condiciones climáticas. Entramos en un nuevo periodo de la historia de la humanidad que es el llamado Neolítico. Neolítico es una expresión griega que significa piedra nueva. En esta época las piedras, las herramientas de piedra ya no van a ser de piedra tallada, sino de piedra pulida, lo que va a hacer que sean herramientas mucho más útiles y más avanzadas. La región del planeta donde primeramente surgió el Neolítico fue el llamado Creciente Fértil, una región en Próximo Oriente que iría desde el norte de Egipto, pasando por la costa mediterránea de Palestina y la zona de Mesopotamia. Como ya hemos dicho, se produce el fin de la era glacial, se extinguen ciertas especies, sobre todo la llamada megafauna, los grandes animales que servían de alimento a los seres humanos en el Paleolítico, como los mamuts, los bisontes, y las sociedades humanas tienen que cambiar, tienen que empezar sobre todo a producir sus propios alimentos. No se abandona ni la caza ni la recolección, pero aparecen nuevas formas de producir alimento. En primer lugar, la agricultura. Las primeras especies cultivadas son sobre todo cereales, como el trigo en la zona de Mesopotamia, el arroz en la zona de Asia, la cebada, esta la encontraremos también nuevamente en la zona de Mesopotamia, y también otro tipo de cereales. Juntamente con la agricultura tenemos la ganadería y la domesticación de animales. El primer animal que fue domesticado fue el perro, a partir de los lobos salvajes. Los perros se utilizaban para cazar y también como fuente de alimento. A continuación, después del perro, se domesticaron otras especies para consumo humano, como los bueyes, las cabras, las ovejas. Todo esto permitió
que el ser humano pasase de un estilo de vida nómada a un estilo de vida sedentario. A la derecha podemos ver una imagen de un hacha neolítica y debajo vemos un molino de mano neolítico también. En este molino se echaban los granos de cereal, por ejemplo de trigo, y con una piedra, con un percutor, se podían ir triturando y haciendo harinas. Estas harinas permitían, aparte de hacer pan, también permitían obtener otros alimentos, como por ejemplo papillas para alimentar a los niños. Con lo cual, eso permitía que se les pudiese destetar antes. Con lo cual, gracias a ello, las mujeres podían volverse a quedar embarazadas y las sociedades humanas aumentaban en número. Aquí podemos ver una imagen del llamado creciente fértil, también llamado la media luna fértil, por su forma de media luna. Es una región que va desde la zona del Nilo en Egipto, pasando por Palestina y por Siria, y luego volvería a bajar por la zona de Mesopotamia. En esta zona es donde va a aparecer primeramente el Neolítico y donde posteriormente aparecerá también primeramente la escritura. Aquí podemos ver los principales avances de la era neolítica: la agricultura, la domesticación de animales, también otros inventos como la cerámica, que permitió un gran avance al poder, por ejemplo, almacenar alimentos o cocinarlos. Durante el Neolítico también se abandonaron las prendas hechas con pieles de animales únicamente y se pudieron elaborar tejidos de lana y también de fibras vegetales como el algodón o el lino. Gracias a que los seres humanos pudieron producir sus propios alimentos, ya no necesitaban moverse de un sitio a otro y aparecen los primeros poblados. Durante el Neolítico, las sociedades humanas cambiaron. Empezaron a aparecer las clases sociales y las desigualdades. Por ejemplo, aparecieron los jefes plenamente. También aparecen grupos sociales plenamente diferenciados, es decir, ya no todos dentro del grupo tienen que producir alimento o cazarlos. Aparecen tejedores, artesanos, agricultores, ganaderos, etc. Las creencias también cambian. Se mantiene el culto a la diosa madre, pero también aparece el culto a los astros. El arte también va a cambiar. El arte rupestre se va haciendo cada vez más esquemático e incluso aparece un tipo de arte macroesquemático que podemos ver en la imagen de arriba a la derecha. Concretamente, esta es la imagen de los llamados orantes del Pla de Petracos, que se documenta en estas sociedades neolíticas. Este arte también se documenta en objetos muebles, como por ejemplo la cerámica. La primera cerámica plenamente extendida por todo el Mediterráneo es la llamada cerámica cardial, que es un tipo de cerámica decorada con conchas de moluscos. No obstante, la cerámica también se puede decorar con de otras formas. Por ejemplo, la cerámica peinada, decorada con peines, o la cerámica pintada. Por último, vamos a ver la edad de los metales. Tenemos tres grandes edades: la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. El primer metal que lograron dominar plenamente las sociedades humanas fue el cobre, en torno al 2200 a.C. Se trata de un metal muy débil, muy blando, y por ello, más que para herramientas y para armas, se usaba para adornos.
el primer metal usado plenamente para armas, además de para adornos, es el bronce, que recordemos que es una aleación de cobre y estaño, que hace que el cobre se vuelva más duro. El bronce se dominó ya plenamente en torno al 1500 a.C. Posteriormente, entramos en la Edad del Hierro, usado sobre todo para armas. Hay que decir que la fundición del hierro no se logró dominar hasta la Revolución Industrial. Por lo tanto, el hierro que se usaba en esta época no era fundido, sino que era forjado. Se trabajaba sobre todo en frío. En la Edad de los Metales se desarrolló plenamente el comercio. Estos intercambios comerciales se realizaban a larga distancia y empiezan a aparecer las llamadas rutas de los metales que llegaban hasta Occidente. Por ejemplo, de la zona de Galicia y también de las Islas Británicas, los fenicios obtenían estaño para fabricar bronce. También se producen una serie de avances técnicos. Por lo que respecta a los metales, tenemos la forja y la fundición. También hay nuevos inventos como el arado, que permite cultivar mejor, la rueda y la vela. Esta última permitirá los viajes a muy larga distancia. También se producen cambios sociales. Aparecen las ciudades amuralladas. Y también aparecen ya plenamente las clases sociales, con jefes, sacerdotes y las diferentes clases sociales, incluidos los esclavos. Aquí podemos ver los principales inventos de la Edad de los Metales, como la rueda, el arado o la vela. Y por último, también hay que señalar los llamados monumentos megalíticos, es decir, monumentos hechos de piedras característicos de esta época. Fundamentalmente tenemos tres. En primer lugar, los menires. Un menhir es básicamente una piedra de tamaño descomunal clavada de forma erecta en la tierra. A continuación tenemos el dolmen, que es una evolución del menhir. Un dolmen son varios menhires cubiertos por una losa. Se puede definir también como una mesa hecha de menhires. Normalmente indican sepulturas, pero también lugares importantes para ese tipo de sociedades en los que, por ejemplo, podían realizar ritos religiosos. La última evolución de los monumentos megalíticos son los llamados cromlechs, que son círculos de menhires, podremos decir así. El más famoso de ellos es Stonehenge en Reino Unido.